Muy buenas noches, compañeros. El día de hoy pues vamos a nuestra segunda o tercera reunión, ya afinando el detalle para este importante trabajo grupal que hemos realizado en conjunto. Muy bien, la clase es Derecho de los Tratados y está integrada por Juan Manuel García, Alice Beatriz, Mario Enrique Ventura y su servidora Sua Martínez Ibarra. Y bueno, vamos a dar inicio a este importante tema haciendo una introducción sobre los tratados, las reservas y todo lo que nos atañe en nuestra temática, destacando pues que la reserva es una declaración de voluntades de los estados que va a ser parte de una fórmula en un momento con su firma, que puede ser la ratificación o adhesión o aceptación de un estado. En todo caso, los tratados, las reservas, en el contexto del derecho internacional, es una declaración unilateral realizada por un estado al momento de firmar o ratificar la adhesión. Dentro de las características principales es que es unilateral o tiene formalidad, como también tiene los efectos de ser modificado o excluir para tomar en cuenta los tratados que se emiten con la posibilidad de formular reservas. Las reservas pueden ser objeto de obligación por parte de los demás estados. Y bueno, continuando con nuestro tema, cómo, cuándo y por qué se realizan las reservas en los tratados. Precisamente cuando decimos cómo es cuando las reservas se realizan, son precisamente cuando se hace una firma o se ratifica o se adhiere a un tratado internacional. En la parte del cómo, las reservas se formulan mediante una declaración escrita adjunta en un instrumento de ratificación, adhesión o disposición del tratado. Del por qué es cuando los estados pueden realizar reservas por varias razones, como proteger sus intereses nacionales, garantizar la compatibilidad de los tratados en un ordenamiento jurídico interno o para asegurar la ratificación del tratado cuando ciertas disposiciones no pueden ser aceptadas como tal. Así que esta es una parte introductoria, y la parte de los tratados y reservas. Así también damos lugar a nuestro compañero siguiente. Adelante, compañero. Muy buenas noches, mi nombre es Alice Beatriz Martínez Zúñiga, con número de cuenta 2020-360-115. Yo les voy a hablar sobre las objeciones a la reserva y cuál es el procedimiento para interponerla. Como bien sabemos, las objeciones a la reserva es un tratado que son declaraciones formadas, realizadas por otros estados por parte del tratado para expresar su desacuerdo o rechazo respecto a las reservas formuladas. Y para eso tiene que formular objeciones a la reserva cuando un tratado no haga referencia a la reserva. Los estados interesados tienen 12 meses para objetar la reserva, contando a partir de la fecha de la notificación del depositario o de la fecha en que el estado le expresa con consentimiento en obligarse para que el tratado, si esta última posterior, se ve en el 5 del artículo 20 de la Convención de Viena de 1969, donde lo mencionan. También sabemos que las reservas son declaraciones unilaterales, como había dicho la compañera Sua Martínez, y aquí con este propósito de excluir o modificar ciertas disposiciones del tratado en la aplicación de los estados que formulen la reserva. También le voy a hablar sobre el procedimiento para interponer una objeción a la reserva, que suele seguir los siguientes pasos, que habla sobre la presentación de la declaración de objeción, que un estado es parte del tratado y que tiene como objeto la reserva formulada por otro estado, presentada una declaración escrita formal y comunicada su objeción al depositario del tratado. También tenemos un plazo para presentar la objeción, que esta declaración de objeción debe ser presentada dentro del plazo específico en el que el tratado o dentro del plazo razonable.
Hablamos también sobre el fundamento de la objeción, que puede basarse en diversos fundamentos, como la incompatibilidad de la reserva con el objeto y el propósito del tratado y violación de una norma imperativa del derecho internacional. Si bien sabemos, el proceso de ratificación se debe realizar a lo interno de Honduras, porque un tratado, para que tenga validez, en el caso de Honduras, se sigue un procedimiento, el cual se les explicaba. Y por último tenemos la objeción de la reserva, que la objeción a la reserva son declaraciones realizadas por otro Estado, por parte de un Estado, para expresar su disconformidad o su desacuerdo, si bien lo dice. Sí. También estamos hablando sobre el proceso de ratificación en Estado en Honduras, que puede escribirse como negociación, firma, ratificación, depósito de instrumento de ratificación. Y para eso se lo va a explicar el compañero Juan. Sí, muchas gracias. Una de las importancias del proceso de la ratificación o la objeción a la reserva es precisamente, puede ser una de las objeciones es impedir la entrada en vigor entre un Estado o una fórmula de reserva, también excluir la aplicación de reserva o permitir la entrada en vigor del tratado de un Estado objetante y el Estado que formular la reserva. Entonces, todo eso es importante, los efectos de las objeciones. Bueno, continuamos con nuestro compañero que nos va a hablar sobre el proceso de ratificación que se debe realizar a lo interno de Honduras para que un tratado tenga validez. Adelante, compañero. Bueno, buenas noches, abogada y compañeros. Pues a mí me tocó hablar un poquito cómo se establece y cuál es el procedimiento de ratificación que se debe realizar en Honduras para que un tratado entre en validez. Sí, recordemos que para que un tratado entre en validez tiene que ser la negociación del tratado, aprobación del tratado para el Poder Ejecutivo, presentación del tratado al Congreso, debate y aprobación legítima y lo que es la ratificación presidencial. Cuando quiere decir negociación del tratado, este es un proceso que comienza lo que es la negociación del tratado internacional y entra parte de lo que es el Poder Ejecutivo, y esto está representado por el presidente o funcionarios designados para este fin. Para lo que es la aprobación del tratado en el Poder Ejecutivo, una vez que se haya alcanzado un acuerdo en las negociaciones por el Poder Ejecutivo, esto a través del presidente, por el órgano gubernamental correspondiente, y esto aprueba el tratado. Cuando se debe presentar la presentación del tratado al Congreso, esto lo hace por el Poder Ejecutivo, que presenta el tratado al Congreso, y por el Poder Legislativo en Honduras, y esta es para su revisión y lo que es la ratificación de este tratado, para implementarlo y enviar el tratado al Congreso junto con las solicitudes que se pueden formalmente para su consideración y ratificación. Cuando entra en debate la aprobación legítima del tratado, el Congreso puede ser debatible y revisando por la legislación, dependiendo lo que el procedimiento interno en Honduras, puede ser necesario que el tratado pase por uno o ambos cuerpos legislativos, por ejemplo, la Cámara de Diputados y el Senado. Pueden ser requeridos una vez que la mayoría de simple o cualifiquen para su aprobación del tratado. Cuando el tratado entra en ratificación presidencial, una vez que el tratado haya sido aprobado por el Congreso, el presidente de Honduras, en su calidad de jefe como Estado, procede a lo que es ratificar el tratado oficialmente, y esto puede implicar una firma formal del tratado, y esto es presentado a los instrumentos que se ratifican ante las autoridades pertinentes del Estado. Continuando, me tocó hacer una investigación de dos tratados de las reservas y que se hayan planteado. Uno de los tratados que se haya en la reserva y se hayan planteado es el Tratado de No Proliferación Nuclear, que este tratado es un acuerdo internacional que tiene como objetivo lo que es prevenir la proliferación de armas nucleares, promover el desarme nuclear, y la reserva de este tratado está planteado
para generalmente un giro en torno a las condiciones específicas para lo que es el desarme nuclear, así como sobre los derechos de los estados en cuanto a la energía nuclear con fines pacíficos. Por ejemplo, algunos estados pueden plantear esta reserva relacionada con sus derechos al desarrollo de tecnologías nucleares, obviamente con fines civiles, mientras en otro lado pueden preocuparse sobre la aplicación efectiva e inmediata de este tratado en lo que es la desarmación de la parte de las potencias nucleares. El otro, que es sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, que este es un tratado también, acuerdo internacional que establece los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, de salud y culturales de los niños. Y esta reserva está planteada a menudo, que se refiere a lo que es la interpretación y la aplicación específica en este cierto derecho en el contexto nacional. Por ejemplo, algunos países pueden plantear la reserva relacionada con la edad mínima para el trabajo infantil. Recordemos que en nuestro Código del Trabajo habla de una sección parte sobre los menores al trabajar. Esto solo lo regula si en una ocasión los padres tienen algún accidente y pues por motivos quedan discapacitados. Entonces ahí es donde el niño puede tomar la decisión de trabajar y estudiar, pero obviamente la Secretaría de Trabajo hace una supervisión y solo lo deja trabajar de medio tiempo, porque el niño tiene que concentrarse en lo que es estudiar, y ahí es donde lo protege la Secretaría del Trabajo y también de la niñez. Bueno, esto ha sido mi participación, lo dejo con mi siguiente compañero. Bueno, muchísimas gracias, compañero. Y lo que destaca en resumen, que Honduras pues tiene un proceso de ratificación de un tratado internacional. Para que tenga validez, pues debe de seguir ciertos pasos establecidos en la Constitución de nuestra ley hondureña, en la que se describe pues uno de lo que destacó nuestro compañero, que es la negociación del tratado, la aprobación, el envío al Congreso Nacional, la revisión, la ratificación por el Congreso y la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Una vez ratificado por el Congreso Nacional, se traslada al Diario Oficial La Gaceta para la publicación y la entrada en vigor, que sea reconocido como ley en Honduras. Muchísimas gracias, compañero. Y bueno, destacamos el siguiente compañero para que nos hable sobre las objeciones y las reservas que han planteado, y pueden ser los mismos tratados en la investigación, en un proceso que debe de haber una objeción planteada. Adelante, compañero. Buenas noches a todos. Vamos a hablar de las objeciones y vamos a dar un ejemplo de ellas. Les hablará el estudiante Mario Enrique Ventura Ponce, con número de cuenta 2019-1001-165. Como bien mencionaba la compañera anteriormente en su exposición, tenemos entendido que para formular una objeción a una reserva, un estado puede formular una objeción a una reserva teniendo un plazo de 12 meses cuando se ha planteado una reserva. Tenemos también, cuando ya ha pasado el lapso de tiempo de 12 meses y se presenta una objeción a una reserva, esta se circulará por el depositario como una comunicación. También voy a referir que solamente los signatarios o partes al tratado pueden formular una objeción a una reserva. A este tratado se formulada también por escrito en un plazo, como ya lo mencionábamos antes, de 12 meses. También para la formulación conjunta de una objeción por varios estados o organizaciones internacionales, no afectará el carácter unilateral de esa objeción. Tenemos entendido que en la actualidad sabemos que hay muchos convenios o tratados, y es un hecho aceptado que un estado o organización internacional puede formular una objeción a una reserva formulada por otro estado u organización internacional. Esto independientemente de la validez de esta reserva. Se formulan reservas en el sentido en que sus efectos solo se podrán de manifiesto si los demás estados o organizaciones internacionales
interesados acceden a ello de una forma u otra. Esto no es el caso de las objeciones, que se consideran hechas cuando han sido meramente formuladas en forma unilateral por su autor. Vamos a hablar de una objeción a una reserva. Esta es una objeción presentada por el Estado de Honduras contra una reserva del Estado de Guatemala. Que esta es del Convenio General de Protección de Ecosistemas Vulnerables. En su artículo 13 baja esta objeción, donde nos dice la reserva que no es compatible la objeción que hace Honduras, que el Estado de Guatemala nos dice que no es compatible referirse a la vajilla diplomática, cuando en realidad son todos los entes reguladores del medio ambiente los que están involucrados en la protección de los ecosistemas en general. Esto se refiere que Guatemala presenta una reserva que solo la diplomacia lleva representación en la protección de los ecosistemas vulnerables, y Honduras presenta una objeción que tiene que ser por todos los entes o las instituciones involucradas a lo que se refiere al medio ambiente. Tenemos otro ejemplo, una reserva que presentó Panamá del Tratado de la Convención General de Protección de Ecosistemas Vulnerables. Presentó una reserva a este tratado, y Nicaragua presentó una objeción a ello. Nos dice que ya no es permitido por la normativa jurídica interna las excepciones o limitaciones, por lo que se objeta la presente reserva, pero no excluye la entrada en vigor del segundo protocolo de la Convención de Protección de Ecosistemas Vulnerables entre Nicaragua y Panamá, sin que Nicaragua se beneficie de la reserva. El gobierno de Nicaragua considera que las reservas formuladas por el Estado de Panamá en relación con excepciones o limitaciones de conformidad para sus respectivos ordenamientos, ya que si Panamá es parte del tratado suscrito, debe reformar su ordenamiento para no limitar algunas excepciones que no favorezcan a los demás estados. Esta objeción no nos impide la entrada en vigor de la convención entre Nicaragua y Panamá. Esto es lo que, si lo logramos entender o resumir, es que la objeción que presenta Nicaragua es que el tratado debe ponerse encima de las legislaciones internas del Estado de Panamá, ya que debe hacer propio suyo el tratado y tipificarla en las legislaciones internas para su debida aplicación en la protección de los ecosistemas vulnerables. Esto ha sido todo mi participación, espero haya comprendido. Para concluir, compañeros, pues Beatriz, Juan Manuel y Mario Enrique, bueno, vamos a concluir que en efecto la objeción a la reserva es una declaración unilateral realizada por un Estado en respuesta a una reserva formulada por un Estado al momento de firmar, ratificar o adherirse o aceptar un tratado internacional, que puede ser con las características importantes: unilateral, formalidad, oportunidad o compatibilidad en su sentido. Es importante destacar que no todos los estados tienen derecho a formular objeciones, reservas. También la objeción a una reserva no implica necesariamente una ruptura y la aceptación o no de una objeción por parte de un estado que formuló la reserva. En tal sentido, en resumen, destacamos que la objeción a la reserva es un instrumento jurídico que permite a un estado expresar su disconformidad con la reserva formulada por otro estado y puede tener consecuencias la exclusión, la aplicación de la reserva entre ambos países, entre ambos estados. También, para terminar de concluir, precisamente tenemos la premisa constitucional, el pacto reservado y el control de la constitucionalidad. En consecuencia, sabemos que existe un estricto ordenamiento jurídico interno y un tratado internacional ratificado por Honduras para que prevalezca siempre las reservas y los tratados internacionales. Bueno, esto, compañeros,
concluimos de nuestro tema. Gracias a todos ustedes por conectarse y bueno, vamos a dar print de pantalla para tomar en consideración. Ahí estamos todos. A ver, jóvenes, volteen a ver a la cámara ya para finalizar. Y gracias, chicos, les felicito, excelente trabajo y feliz noche a todos. Saludos. Buenas noches. Que estén bien. Buenas noches.